Silao, ciudad de vanguardia. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo ciclo de talleres virtuales de Casa de la Cultura Isauro Rión de Reguín. Estamos aquí en este día acompañando al maestro Guadalupe Ferrer del taller de cartonería. Está el taller de arte urbano, el taller de dibujo de cómics. Vamos a trabajar en un proyecto conjunto, el cual consiste en realizar 43 papalotes como con la temática de los normalistas de Ayotzinapa, de ese suceso trágico que aconteció en donde se perdieron 43 maestros, bueno, futuros maestros, y la idea es realizar 43 papalotes mismos ilustrados con el personaje en sí, y en el fondo las mandalas, unas mandalas hechas por el maestro Alejandro, que nos va a hacer el favor de intervenir el fondo, y el maestro Guadalupe, que nos va a hacer el favor de armar esos 43 papalotes. Este ejercicio lo vamos a presentar a final de curso, y en las clases de nosotros pues vamos a estar trabajando en vivo. Vamos también a estar regalando algunos papalotes, y pues bueno, la dinámica básicamente es esta. Y pues bueno, dejamos al maestro Guadalupe Ferrer con su clase de cartonería, y nosotros vamos a comenzar a trabajar con estos papalotes. Les recordamos que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook Live de la Dirección de Educación y Cultura, y de YouTube del municipio. Compartan ahí para que nos vean y tengan un poquito de cultura hasta su casa. Muchas gracias. Bueno, y pues mientras los maestros continúan trabajando en este proyecto que será el final, hoy pues vamos a dar inicio con una nueva pieza para armar en el taller de cartonería. Hoy vamos a armar lo que es el alma de un jarrón, desde luego haciendo ver que el cartón o el papel es tan noble que nos permite construir cualquier cosa, ¿no? Que nuestra imaginación nazca de ella. Entonces hoy vamos a trabajar precisamente en un jarrón, y yo hoy voy a solamente armar lo que es la estructura, a darles un poquito la forma en la que hay que trazarlo. Desde luego no precisamente tiene que ser la forma que yo lo haga, sino que puede ser un poquito más gordo, más largo, más bajito. Ahí tendrá mucho que ver el gusto de cada quien. Y pues vamos a ocupar primeramente lo que es el papel caple. A mí se me hace mucho más fácil trabajar con él. Igual si no quieren lo que es el comprarlo, podemos usar el papel donde vienen las galletas o donde viene por ahí las azucaritas. Igual ocupamos lo que es la cinta masking, aquí de preferencia, ojalá y que sea la que tiene la etiqueta morada, ya que esta pega un poquito más y nos va a facilitar el que no se nos desbarate la pieza antes de que la hayamos empapelado, ya que hay cintas que no tienen mucha adherencia y tiende a irse despegando el papel, entonces nos hace batallar un poquito al momento de empapelar. Pues vamos a ocupar nuestras tijeras y pues regla, lápiz. Primeramente vamos a sacar pues una plantilla que será la que nos haga armar por completo la estructura. Entonces vamos a armar una plantilla que sería así en esta forma. Y para hacer esta plantilla, pues primeramente vamos a trazar lo que viene siendo un rectángulo. Ahorita lo voy a ir yo trazando aquí para que vayan viendo el cómo va a quedar. Entonces yo voy a usar unas medidas que voy a ir marcando, pero igual, como les comentaba al inicio, puede variar, puede ser un poco más grande o más corto, dependiendo del gusto. Entonces, primeramente, pues voy a trazar un rectángulo que será de 8 por lo que vienen siendo 25 de largo. Ok, entonces
Entonces lo primero pues será eso, ¿no? Marcar un rectángulo que me quede de 8 por 25. Después de ahí yo voy a marcar a los 10 centímetros para darle un aumento de 2 centímetros a cada lado. Y eso me va a ayudar a formar esta partecita que viene aquí. Entonces marcamos primeramente a los 10. Y le voy a dar 2 centímetros hacia cada lado. Ok, quedando aquí los 2 centímetros y está a los 10 aquí en esta parte y aumento 2. Después de ahí voy a unir pues todos los extremos para ir formando un tipo como rombo. Desde luego pues de abajo no tiene los picos, pero algo muy similar a un rombo. Ok, que quedaría más o menos en esta forma. Al momento en el que yo vaya a cortar, yo voy a cuidar que donde aumenté los dos, aquí hace un pico, pero no lo voy a cortar como que quede por completo en pico, sino que le voy a dar un poquito de curva para que no me vaya a quedar a la hora de que yo lo arme como muy filoso a un lado, a menos de que yo quiera que quede así, entonces sí le tendría que hacer ese piquito, pero como sugerencia sería más bien quitar un poquito para hacerlo más curvo. Entonces voy a cortar esta pieza que sería el armado precisamente del jarrón. Habría todavía que cortar la parte de arriba, que para eso yo voy a formar lo que viene siendo un trapecio, y va a tener la medida de 8 centímetros hacia abajo, que me va a coincidir con la medida que yo puse en el primer rectángulo, y le voy a dar los 5 centímetros hacia arriba de altura y 2 y 2 y medio a cada lado en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya lo tenga ahí, entonces ya puedo cortar la pieza. Y será pues la base con la que yo puedo cortar las demás piezas. Ok. Y volviendo a lo que les decía, aquí queda como un piquito. Este piquito es el que yo voy a eliminar. Entonces, lo único que hago es hacer como que un pequeño corte más para que haga curva. Y eso me va a ayudar a que le dé un poquito más de estética a la pieza al final. Ok, ahí queda. Entonces, yo voy a sacar de aquí 6 piezas iguales. Igual pueden ser 5, como sugerencia, yo ahorita lo voy a hacer con 6, igual pueden ser las 5, las 6, las 8, si yo lo aumento en 8, por lógico, pues me va a quedar un poquito más grande, y ya al final voy a pegar esas piezas. Entonces yo traigo ya las piezas cortadas para aventajar un poquito más, y que son las 6 piezas. Entonces, una vez que ya las tengo, entonces voy a pasar a pegar. Aquí a la hora de armar es muy importante que yo ponga una cinta doble en las orillas. Para armarla pues voy a juntarlas, no es más que empatar 2 de las piezas, y voy a cuidar que tanto arriba como en el centro y en la parte de abajo la cinta vaya doble, ya que cuando lo vaya a abrir tiende a hacer un poquito más de fuerza y puede hacer que se rompa. Entonces ahí como sugerencia sí sugeriría yo que le pusieran 2 pedazos de cinta para que quede más reforzado, que serían estas 2.
Y igual, o sea, la parte que me queda aún, yo puedo todavía poner ya solamente una cinta sencilla. Ok. Y me queda aquí. Entonces voy a armar, voy igual mis 6 piezas, pues voy a unir 2, 2, 2. De igual forma para después empezar a unirlas todas. Igual recordando que hay que meterle 2 cintas en la parte central y ya cada uno de los extremos. Y una vez que ya están unidas de 2 piezas, entonces ahora voy a juntar cada una de ellas para ir haciendo que queden todas en una pura línea. Entonces de igual forma cuido que le meta 2 cintas en los extremos y en la parte central. Ok, hasta ahí llevaríamos lo que son 4 piezas y me faltaría agregar 2 más para que fueran las 6 por completo. Igual como les decía, pueden ser 8, pueden ser 5, eso dependerá del gusto de cada quien y de la forma en la que yo desee hacer el jarrón. Igual puede variar la altura también. Ok. Una vez que están ya mis 6 piezas, entonces voy a cerrarlas por completo para que quede por completo en forma de círculo. Entonces uno la última parte. Ok.
y ahí queda armado. Una vez que ya está aquí, entonces solamente resta sacar lo que está hundido hacia adentro, hacia la parte de afuera. Habrá que empujar. Y estaría empezando a agarrar la forma. ¿Ok? Igual al inicio les dije que habría que formar esta figurita para formar la parte de arriba y cerrar un poquito lo que va a ser el cuello. Antes de cerrar el cuello yo voy a trazar lo que va a ser la base, que eso me va a ayudar a darle un poquito pues más como de firmeza a la hora de empapelar, porque después de que yo arme la estructura tengo que empapelar la pieza y tengo que ser muy cuidadoso en cuestión de que no se vaya a remojar para que no pierda la forma o no se vaya a sumir, ya que el papel caple, a diferencia del cartón, es un poco más delgado y sí tiende, cuando está muy remojado por el engrudo, a humedecerse demasiado, entonces tiende a perder la forma. Y eso es precisamente lo que yo voy a ir cuidando, que no se pierda esa forma. Entonces, para sacar lo que es la base, bastaría con poner y entonces yo puedo marcar lo que va a ser toda mi base. Y una vez que ya lo tengo marcado, entonces yo puedo con la regla emparejar esas piezas y puedo obtener precisamente lo que va a ser esta pieza, ¿no? Que sería la parte de la base. Entonces voy a unir esta pieza aquí, que me le va a dar un poquito más de firmeza, y ahí como sugerencia primero hay que unir lo que son las esquinas, todas las esquinas, y al final en el centro, puesto que si alcanzan a ver por ahí, tiende el papel a hacer curva en esta parte. Entonces se trata precisamente de enderezar esta curva que forma aquí, para que quede un poquito más aquí. Miren, este ya está pegado, entonces queda en esta parte. Eso me va a ayudar a que no me forme esta curvita aquí, que desde luego pueda pasar que si a mí me gusta el cómo tiene esa curva, yo puedo dejar esa curva, incluso puedo hasta hacerla un poquito más honda, y esa forma es la que agarraría la pieza al final. Entonces de ahí va a depender ahora sí que el gusto de cada quien. Entonces voy a unir primeramente lo que son las esquinas, para darle un poquito de firmeza, como les decía, y que al momento de empapelar pues no se vaya a perder tanto la figura. Igual, ahorita yo lo armé en papel caple, pero igual si es una caja normal de cartón, también se puede armar, aunque nos va a costar un poquito más de trabajo a la hora de cortar, pero sí se puede armar. Incluso hay quienes pues son más diestros para cortar con el exacto, entonces es mucho más fácil el cortarlo con un exacto. Una vez que ya uní, entonces sí ya puedo unir las partes centrales para ir empatando cada una de los cortes. Ok, y ahí quedaría por completo pues cerrada. Igual yo puedo poner otra de las piezas en la parte de arriba para darle un poquito más como de forma. Sin embargo, si yo quisiera que me quedara la forma aquí, yo lo puedo dejar así, también puede pasar esto,
Ahora sí que de ahí va a depender del gusto que tenga cada quien y del momento de irlo armando, la forma en la que quieras que al final quede. Por ejemplo, en esta pieza sí están puestos lo que son los trapecios en la parte de arriba y si checan alcanza a cerrar, en este no, entonces me quise traer así como que uno y otro para que vieran la diferencia del cómo queda uno y cómo queda otro. Ahora después de aquí pues quedaría formar lo que es el cuello, o bien si yo lo dejara aquí pudiera hacer solamente una tapa a la parte de arriba y esa tapita haría que embonara. Si yo quisiera que agarrara más firmeza, pues igual le puedo poner esta pieza, aunque ya puesta la pieza lo tendría que pues quitar, ya después una vez empapelado habría que quitarlo, o igual también otra opción puede ser que con un pedacito de un palito de madera yo atraviese el palito en la parte del centro y atraviese otro aquí, que sería esta forma, y meter otros palitos aquí para que no pierda tanto la forma. En este caso yo lo voy a dejar así porque a mí me gusta pues la curva que forma en esta parte. Entonces yo sí quiero que quede en esta curva y si se fijan ya no la tiene. Entonces una vez que ya lo tengo ahí, yo puedo todavía formar en la parte de abajo algo que sería como una base. Entonces para formar esa base pues voy a cortar una tira que me va a ayudar precisamente a formar lo que sería por completo la base del jarrón. Yo voy a tomar lo que es el anchor de la regla y esa será la altura que le voy a dejar. Ok. Una vez que ya lo corté, entonces veo qué tan alto es, si es que así yo quiero que quede o si quiero más angosto, entonces lo puedo hacer más angosto. Aquí pasa algo, si yo quisiera que quedara un poquito, no tan recto, sino que quedara más hacia afuera, entonces yo tendría que medir esta partecita que viene aquí y alargar un poquito más para poder cerrar y que vaya quedando como esgado. Yo en este caso lo voy a dejar parejo y lo que haría sería solamente ir pegando alrededor. Donde llega al doblez, ahí haría un doblez. Es tiempo de trabajar por Silao. Superaremos fronteras, vamos todos juntos. Esta tierra es un lugar de innovación. Ok, en el caso de que pasara lo que a mí ahorita aquí que falta, no pasa nada, solamente es cuestión de cortar una tira más y irla añadiendo. Una ciudad de liderazgo, qué orgullo ser de Silao. Somos vanguardia que se mezcla con cultura y tradición. Todos unidos con esfuerzo, trabajemos con pasión. Silao, 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 Silao. Con
Y ya solamente cerrar lo que sería la parte de arriba. Entonces ahí queda ya un poquito más la base. Entonces ahora nos vamos a ir a la parte que sería el gollete que le nombran de la botella o del jarrón. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que quede redondo, pues voy a hacer precisamente el círculo desde aquí, dependiendo el ancho que yo quiera en la parte de arriba y desde luego la altura que yo le quiera dar. Si yo quisiera que se cerrara un poquito como pasa acá, entonces les daba la opción de trazar la figura para poder empatar estas 6 figuras igual como se armó la parte de abajo, y eso nos va a ayudar a que se cierre la parte de arriba. En este caso yo lo voy a dejar aquí para luego hacerle una tapa, y vamos a trabajar sobre un gollete un poquito más alto. Entonces, pues lo primero que voy a hacer será marcar qué tan alto o qué tan ancho quiero yo que quede en la parte de arriba, no la de abajo, sino la parte de arriba, puesto que de allí le voy a abrir. Entonces, digamos, está aquí y yo lo voy a dejar más o menos aquí así. Igual cortamos. Y lo vamos a unir. Emparejamos la parte de arriba, y una vez que ya está, entonces lo que yo voy a hacer será hacer cortes hacia arriba para poder hacer que empate a esta parte que viene abajo. Entonces aquí como sugerencia, si yo hago un corte, necesito hacer el otro en la parte del frente para que me quede más o menos en proporciones iguales. Y igual. Como sugerencia, igual a veces hacemos los cortes muy gruesos y hace que batallemos un poquito más. Yo como sugerencia les diría que fueran un poco más delgados, y eso me va a ayudar a manejar mucho más fácil el papel y a darle forma a como yo quiera que quede. Una vez que queda ya ahí, entonces yo puedo empatarlo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a pegar primeramente una de las tiras hacia uno de los costados. Y el que tendría que pegar ahora sería el que está precisamente en la parte del frente y al frente de la figura, para que vaya quedando más o menos proporcional. Ya que si me viniera recorriendo, por ejemplo, de allá hacia acá, pudiera pasar que no los esparza bien en el espacio que tengo, y entonces sí, la parte de arriba me va a quedar chueca o me va a quedar más cargada hacia un lado, y precisamente eso es lo que hay que tratar de evitar. Ahora estaría pegando los que van como en cruz, se podría decir, y el que está en la parte del frente. Ok. Y ya después de ahí, pues ya no habría tanto problema porque me quedan 2 y solamente habría que repartirlos en el espacio que me queda. Desde luego habría que amacizarlos un poquito más para que queden bien pegados y que en lo que empapelo pues no se vayan a desbaratar, ya que quizá a lo mejor ahorita pues vamos a armar y hasta la siguiente clase estaríamos empapelando. Ahí al momento de empapelar es muy importante que si alguien empieza y lo empapela o lo hayan armado y lo quieran empapelar, primero coloquen solamente una capa de papel. Yo sugeriría que fuera de hoja de máquina,
y eso nos va a dar firmeza. Entonces hay que ponerle una capa, dejarlo secar y después de ahí ya vendrían las demás capas. Pero ya tenemos la seguridad de que está más firme y de que ya no se va a aguadar tanto con el engrudo. Sí es importante que en la primera capa no le exceda en la aplicación del engrudo, porque sí pueda pasar que se remoje. Como les comentaba al inicio, el papel caple pues es más delgado que el cartón y sí nos pasa que se remoja. Aparte, pues no tiene una estructura de alambre como se utiliza normalmente o de carrizo como se utiliza en la cartonería tradicional, sino que ahorita están hechos pues al aire, se podría decir, no solamente con el papel, pero no hay una base más fuerte. Y ahí sí yo puedo checar, ya va tomando un poquito más la forma. Yo tengo que cuidar, por ejemplo, aquí se ve un poquito ladeado, entonces yo voy a cuidar precisamente eso y puedo emparejarlo en este caso, por decir, si yo corto aquí, yo puedo hacer que esta pieza baje un poquito y lo va a hacer que se vea ya más derecho. Entonces, si yo al estar haciendo la pieza veo que me queda un poquito chueca, tengo que aprender precisamente a jugar con el papel para que este se vaya hacia donde yo quiera que se vaya y no hacia donde él tome el rumbo. Si se fijan ahí, para emparejar, pues bastó hacer solamente un corte. Si checamos ahí, esta también se ve un poquito hacia adentro, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, que sería cortar. Y eso me va a ayudar a que se empareje y quede un poquito más simétrica las otras dos piezas. Ok. Y ahí va dando un poquito la forma, entonces ahora voy a trabajar la parte de arriba. Y para darle ese otro acabado, igual voy a cortar una tira, que al igual que el cuello, pues yo quiero que quede un poquito más abierta, entonces voy a medirla y más o menos a la medida que yo la quiera es lo que voy a cortar. Ok. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos en el cuello, aquí a esta parte. Para emparejarla a lo que sería esta pieza de acá, ¿sí? Entonces voy a hacer exactamente los mismos cortes que yo había hecho en un principio, pero a diferencia de acá de abajo, ahora en vez de abrirlos, ahora los voy a cerrar y voy a hacer que empate a la medida que está abajo. Ok, ahí quedan los cortes. Y lo que voy a ir haciendo será cerrar. Debo de cuidar que cuando yo empiece a cerrar sea solamente muy poquito, porque si me voy mucho, entonces se va a cerrar demasiado. Tengo que tomar en cuenta que todas las pestañas las tengo que cerrar exactamente lo mismo para que quede más o menos proporcional igual. Y si yo cierro unas más y otras menos, lo que va a pasar es que va a quedar un poquito como más chueco y me va a pasar que se va a ver ladeado. Entonces se trata precisamente de evitar eso.
Ok, ahí cerró y yo puedo ir midiendo. Aún le falta un poquito, entonces lo que voy a hacer es abrir nuevamente, quizá dos, siempre cuidando que sean como que en la misma dirección para que cierre proporciones iguales. Y lo voy a cerrar un poquito más. Y ahí queda ya un poquito. Una vez que ya está así, entonces pues ya nada más me queda unirlo a la pieza que viene abajo. Y lo aseguramos para que quede pues lo más firme que se pueda, ya que quizá ahorita pues no lo vamos a empapelar, pero necesito que quede fijo para que no se vaya a abrir. ¿Sí? Entonces, una vez que ya lo tengo yo ahí, puedo todavía trabajar tal vez en hacer alguna agarradera o en darle, ya ven que a veces hay jarrones que tienen como un piquito por donde sale el agua, igual puedo trabajar. Y ahí solamente basta con hacer la forma. Igual si se fijan yo corté aquí el piquito, pero para darle esa como cucharita, yo voy a hacer un resaque esgado aquí a los lados. Y solamente bastará con pegarlos para que tome esa forma. Si checamos está parejo, lo único que hago es empalmarlo un poquito. Y me le va a dar esa formita. Igual si acá yo no quiero que quede tan en pico, yo puedo hacerle o redondearlo, me queda un poquito más redondo y viene ahora sí a pegarlo a la pieza. Entonces lo fijamos. Si checamos, aquí queda todavía esta parte, entonces si yo quiero que esa pieza quede por completo en una, bastará solamente con hacer unos cortes para empatarla hacia abajo y que quede solamente como si fuera una pieza. Igual ahorita se ven los cortes, pero en el momento en el que yo empapele, pues eso se va a tapar y quedará solamente una sola pieza. Ok, y queda aquí por completo, ya cerrada. Entonces ahora vamos a trabajar lo que es el asa y que bastará con cortar solamente una tira. Esta igual ahorita va a quedar por completo plana, pero una vez que yo ya haya empapelado, allí habrá que acomodar alguna textura para que no quede tan plana y que dé como que un poquito más de movimiento. Si checan, yo la corté un poquito más ancha y más delgada.
Una vez que yo la vaya a cerrar aquí, yo puedo jugar precisamente con esta asa, y si yo quiero la puedo juntar solamente aquí o puedo bajarla y hacer alguna vuelta en esta parte. Como les decía hace rato, aquí si checan está plano por completo, pero cuando yo empapele le voy a dar un poquito más de volumen y entonces aquí ya no va a quedar plano, sino que va a quedar un poquito más grueso y eso le va a dar firmeza. Desde luego ya cuando tome la firmeza con el engrudo, pues será mucho más fácil. Igual como les decía, yo puedo jugar con el cartón hacia lo que yo quiera crear. Aquí, si yo quiero que esta pieza quede aquí, si checan, se alcanza a bajar. Entonces, una puede ser que yo haga el corte que hice precisamente arriba y luego lo vaya cerrando y eso me va a ayudar. O la otra es que yo le añada un pedacito de alambre para que dé vuelta. Yo en lo personal prefiero mejor hacer esas cortaditas y luego solamente empalmar y esas me van a ayudar a que se cierre un poquito y a que tome precisamente esa forma que quiero que vaya dando como vuelta. Ok, y ahí queda ya un poquito más la forma. Aquí, si alcanzamos a apreciar, esta parte se levanta, entonces si yo quiero que esto no pase, puedo añadir aquí un pedazo de cinta y precisamente ir jalando el papel para que vaya hacia donde yo quiero que quede y no hacia donde él se vaya. Y estaría yo reforzando un poquito las piezas para que igual aquí todavía puedo yo jugar a crear, digamos, tal vez alguna flor en relieve, que desde luego una vez que ya lo haya empapelado, en alguna otra clase podríamos ver, tal vez al ponerle algún adorno que simule piedras o que simule como si tuviera algún grabado. Desde luego eso sería una vez que ya se haya empapelado. Comento igual como les decía, si es que alguien en casa lo quiere empapelar, habrá que ponerle primero una capa solamente de papel. Yo de preferencia les sugiero pues la hoja de máquina. Y aquí pasa algo al momento que yo empapelo esta parte, las curvas. Cuando yo estoy empapelando, necesito que no sean piezas o pedazos muy grandes. Muchas veces tendemos a agarrar pedazos muy grandes con tal de avanzar. Y lo que hacemos es solamente hacer como dobleces que genere el mismo papel y esos dobleces después nos cuesta un poquito más al momento de lijar. Entonces, yo mi sugerencia es que sean pedazos no muy grandes y que hagamos pequeños cortes alrededor del papel. Y entonces sí ya lo llene de engrudo y eso me va a ayudar a que cuando llegue a estas curvas yo pueda hacer lo mismo que hacía arriba, empalmar el papel con el papel y me va a ayudar a respetar las curvas que va teniendo. Entonces eso nos va a dar vista. Entonces esa sería pues una de las opciones. Y ahora voy a trabajar un poquito con la otra pieza. Espero que alcancemos a formar lo que sería la parte de arriba. Igual como les decía, a lo mejor pues yo le puse el cuello, otro solamente habrá que formar una tapa en la parte de arriba. Yo había cortado precisamente
la misma forma que hice para la parte de la base, y esa forma lo único que voy a hacer será ponerle una piecita que embone en la parte aquí de abajo. Entonces lo primero que voy a hacer pues será cortar lo que va a ir dentro, y aquí tengo que tomar en cuenta que cuando yo empapelo tiende a engrosar, entonces yo lo tengo que dejar todavía mucho más flojo de lo que en realidad debe quedar. Cuando uno lo arma, normalmente una caja pues debe de ensamblar muy bien, pero por ejemplo si yo tomo la medida de aquí, la medida me da hasta aquí, yo necesito dejarla un poquito menos, digamos que lo voy a reducir lo que vienen siendo 5 centímetros, y eso me va a ayudar a que en el momento en el que yo empapele esta pieza, embone, porque si yo la dejo del mismo tamaño y cuando yo empapele se va a engrosar, entonces ya no va a entrar, sino que va a quedar pues más grande, entonces habrá que reducir esa parte, y entonces sí ya puedo marcar igual. Como tenía 6 lados, pues tienen que ser precisamente 6 lados los que me van a quedar acá. Y entonces sí puedo apreciar, pues ya queda más flojo. Entonces ya solamente sería tapar esta pieza, y desde luego en la otra clase estaríamos viendo lo que sería la parte de arriba. Y desde luego habrá algunos adornos. Vamos pues a darle un poquito de tiempo a los profes para ver el avance que llevan del proyecto que será nuestro cierre al final. Desde luego comentando que pues estamos trabajando en papalote, ¿no? Un juguete que es muy mexicano y que por siglos ha estado en nuestro país, entonces precisamente con ellos, ¿no? Pues no sé, vamos a ver su avance que llevan los maestros. Listo, maestro. Si quieren, aquí en el centro. Sí. Combinando dos estilos diferentes, que es el cómic y el arte urbano. Aquí con mi compañero, el maestro Ignacio, que nos dará una pequeña explicación de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, como ya les había dicho al inicio, pues la idea es hacer 43 papalotes y armar un papalote gigante con la ayuda del maestro Guadalupe. Y pues sí, es una manera muy simbólica de recordar ese penoso suceso. Y pues es ahora sí que los 3 talleres haciendo un mismo proyecto común. Esperamos terminarlo, esperamos alcanzar, porque son un buen, pero bueno, en las clases virtuales que estemos dando por aquí, pues le vamos avanzamos un ratito en la casa. Igual por ahí los chavos de nuestros talleres nos pueden también ahí echar la mano en tintar para llevar a cabo a bien este proyecto que se va a presentar en agosto, que es en el cierre de nuestros talleres culturales. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Los dejamos aquí con el maestro Guadalupe Ferrer para que cierre su clase. Traigo el micro, profe. Y pues, como dice el profe, ¿no? Esperamos llegar al final y poder armar ese papalote gigante. Desde luego, pues habrá algunos papalotes por ahí extras para estar regalando dentro de este cierre. Y pues por mi parte igual sería hoy todo. Armamos nuestra pieza, desde luego en la otra clase terminaremos de armar el otro jarrón, y esperemos que yo ya traiga empezado a empapelar
el jarrón. Desde luego trataré de traer más piezas para que vean que es mucho más opcional. La idea de trabajar precisamente un jarrón es para que veas que la cartonería no solamente, a pesar de ser pues un arte popular, no solamente se enfoca en lo que conocemos todos como las muñecas, lo que vienen siendo los caballos, sino que también puedes hacer uso para hacer adornos, para hacer cosas que todavía puedes utilizar en tu casa. Entonces el papel es tan noble que te ayuda a trabajarlo de una y mil formas. Los invitamos desde luego pues a que nos sigan en la página de Facebook, desde luego en el canal de YouTube de Presidencia, y pues por nuestra parte sería todo, y aquí vamos a seguir avanzando en este gran papalote gigante al final. Ojalá y que nos vayan acompañando y nos vayan caminando con nosotros hasta llegar a construir ese papalote en nuestro cierre. Y pues nos vemos en la próxima y vamos a seguirnos cuidando. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud. Usa bien el cubrebocas. No vayas a fiestas ni a lugares concurridos. Cuida tu sana distancia. Mira nomás cómo traes ese cubrebocas. Mira, ma, está cerrada la tienda. Sí, se murió doña Lupe. ¿De COVID? Sí, yo siempre le decía, no deje que se le amontone la gente. Pero ¿sabes qué es lo peor? Su esposa está bien grave en el hospital. Lo contagió. No lleves la muerte a tu familia. Secretaría de Salud. Guanajuato, Grandeza de México. Hola, ¿qué tal amigos que nos ven a través de la página de Silao Educación y Cultura? Los saludo con mucho gusto y el día de hoy me encuentro afuera de lo que es uno de los centros EDIC. Estos centros educativos son impulsados por el presidente de nuestro municipio, quien se preocupa por la educación. Entonces, acerca estos centros hasta nuestras comunidades o colonias para que ustedes puedan tener un mejor acceso a la educación. Aquí tenemos a Liliana, quien es encargada de este centro CEDIC y nos va a platicar un poco de los talleres. Hola, buenas tardes, bienvenidos a CEDIC Colonia Guadalupe. Nuestros servicios de horario son de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ahorita los talleres que se están impartiendo son los días lunes de 4 a 6 de la tarde, inglés. Los días jueves de 4 a 6 atención educativa y los días viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde atención psicológica. Bienvenidos y aquí los esperamos para cualquier duda. Muy bien, pues aquí está Liliana con las puertas abiertas y también los brazos y todas las ganas de atenderlos, así que si esta información te interesa a ti, a algún familiar o amigo, no olvides pasarla, aquí los esperamos en la Colonia Guadalupe. Trabajemos y trabajemos por todos para que juntos sigamos construyendo un mejor Silao. Silao, ciudad de vanguardia. ¡Ah! Hola, hola, los saluda el Pirata de los Cuentos. Los invito para que no se pierdan estos sábados, cada sábado a las 10:30 de la mañana, la transmisión de los cuentos del Pirata. Recuerden, estamos a través de Facebook, en la página de Silao Educación y Cultura, y también en YouTube, a través de la página de Presidencia Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. Los invito a que escuchen los cuentos y no se pierdan un viaje a través de muchas cosas. Nos vemos. Hasta luego.